Siempre es bien conmovedor cuando vemos a las personas ser bautizados en agua porque muestran una vida transformada y hacen eso públicamente lo que Dios Jesús ya hizo en el interior de ellos. ¿Podría yo orar para ustedes mientras nos preparamos a predicar? Padre, gracias por cómo nos amas. Pido que tú obres en nuestro corazón de cierta forma que es memorable. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero comenzar una serie titulada Renovada. No sé cuántas semanas voy a estar en esto. Sé que estamos en una comunidad global donde las personas están cansadas. Y la iglesia cristiana ven esto. Hay una clase de cansancio en sus corazones. ¿Qué pasaría si Dios respirara en estos sermones y este mensaje cayera en tierra fértil en tu corazón? Quiero que tendrás una experiencia como Jeremías, el profeta, decía en Lamentaciones 5:21. Jeremías, cuando era un profeta que lloraba, él lloraba por la nación de Israel. Jeremías dice lo siguiente: Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Renuévanos la alegría que teníamos antes. Esa palabra renovar quiere decir crecer de nuevo. Quiere decir crecer. Quiere decir el moverse hacia adelante. Y de nuevo te pregunto, ¿qué pasaría si tú oraras la oración que Jeremías oró hace años, cientos de años atrás, para que Dios renovara un afecto para las cosas espirituales, una hambre para tu devoción hacia Dios, una sed profunda de tu crecer como discípulo en Cristo? Vamos a orar esa misma oración ahora mismo y personalizarla. Dios, únete a mí. Dios, tráeme a ti mismo, Señor, para que yo pueda devolver a ti. Renueva mi vida, así como los días postreros. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Creémosles a Dios que haga una obra profunda dentro de nosotros. Y quiero pasar tiempo mirando el libro de Apocalipsis capítulo 3 y entender lo que el corazón de Dios es de acerca de ti y ser renovado personalmente. Eso dice capítulo 3 versículo 14. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado para fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Aquí vemos que Juan el apóstol, él fue echado a la isla de Patmos. Él era un prisionero y ahí en esa isla él tuvo una visión, y la visión hablaba acerca del futuro, del tiempo, de los tiempos finales. Yo tuve una oportunidad de visitar esta isla de Patmos y yo entré a la cueva donde Juan el apóstol tuvo esta visión. Ellos tenían personas que cuidaban esta cueva,
quiero que veas que en nuestro tiempo lo que Dios le dijo a Juan es aplicable ahora. Juan tenía un mensaje que Jesús le dio a él para 7 iglesias. Y ese era un aspecto de esa visión. Y una carta personalizada que fue escrita a la iglesia de Pérgamos, de Esmirna, Filadelfia. Y el mensaje que te acabo de leer es el mensaje que Dios le dio a Juan que le dijera a la iglesia en la Odisea. Y quiero que sepas que este mensaje para esta congregación es apropiado para ti y para mí hoy, aunque es miles de años después. Así que vamos a ver y disectar este mensaje de renovación. Y esta es la pregunta que formula: ¿cuál era la queja de Dios? La iglesia estaba tibia en su devoción a Dios, en su disciplina espiritual. La iglesia estaba en un lugar donde estaba experimentando un sentido de apatía. Y lo que Jesús dijo es: se introdujo a sí mismo y usaba ciertas formas, títulos para describir lo que él escribía. Y uno de estos descriptores para describirse a sí mismo es que yo soy el Amén. ¿Sabías tú que ese era uno de los nombres de Jesús? Y lo que simbolizaba era lo siguiente: que el Amén era una conclusión certera, que todos podían asegurarse que lo que Jesús les decía a ellos no era información nueva, no era algo nuevo. Jesús estaba diciendo a la iglesia de la Odisea y a ti y a mí hoy, es que tú sabes que cuando te conviertes en un seguidor de Jesús, siempre tiene que haber un sentido de pasión y fuego por las cosas de Dios, ardiente. Y Jesús dijo: yo soy el Amén. Es una conclusión. Yo no estoy cambiando mi pensar o la relación que quiero tener con mi iglesia. Mi iglesia debe de ser una iglesia apasionada, una iglesia que tiene que estar ardiente. La pregunta que estábamos preguntando: ¿cuál era la queja de Dios? Y la queja de Dios era que el evangelio de la Odisea, la temperatura de cierta forma había llegado a un momento que estaba tibio. Y en esencia dice: yo no puedo tolerar la el estar tibio. Yo cuando era un joven, me enviaron a una conferencia y me mostraron una sopa que yo no estaba acostumbrada a tenerla. Esta sopa era gazpacho. Gazpacho era una sopa fría y yo no tenía ninguna idea. Y aquí estoy yo en mi ignorancia como un joven. Creía yo que tal vez se le había olvidado calentar la sopa y dármela. Yo le pregunté al mesero, le dije: mira, la sopa está fría. Y él me dijo: está supuesta a ser comida fría. En España, esta es una de las sopas que es cultural. Ellos actualmente le echan hielo a la sopa. Y yo le dije: no, yo no quiero gazpacho, yo quiero sopa caliente si voy a tomar sopa. Y lo que quiero decirte es que el Evangelio de Jesucristo, la temperatura por, mostrada por el fabricador, que es Dios, tiene que ser ardiente, caliente. La temperatura del seguidor de Cristo tiene que ser roja, caliente, ardiente. Y cuando vamos a otro lado que no sea este, Dios tiene una queja. Y lo que Dios está diciendo: la salvación es demasiado maravillosa para crear apatía. La majestad de Dios es demasiado hermosa para amanecer, para fomentar aburrimiento. Esa era su queja hacia ellos. Él estaba diciendo que la sabiduría del Salvador es demasiado grande para tú compararla con ideologías humanas. Dios hizo una queja para esa iglesia. ¿Cuál era esa queja? Ustedes están tibios. Cuando leo el versículo 15, dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La queja mayor de Dios es que era la iglesia se había convertido
tibia. Dice, ¿cuánto quisieras que estuvieras o frío o caliente? Caliente, estás ardiente, tienes pasión, estás persiguiendo a Dios, estás persiguiendo a Dios y siguiendo las disciplinas de oración y ayuno y sirviendo. Estás usando todas esas disciplinas para fomentar y crecer y ir hacia adelante. La temperatura fría dice, estás frío, estás desconectado. El frío significa que tú no tienes nada que dice que tú eres cristiano. Tú estás actuando en forma sin creencia hacia Dios. Y Dios dice, yo tengo problema con eso que tú estés tibio. Y Dios usó esta palabra y se ve como si sale del carácter de Dios, pero no es así. Él lo dijo de tal forma y dijo, ustedes están tibios y yo te voy a escupir de mi boca. Soy alérgico a la tibieza. Dice, yo no estoy hablando de condenación, estoy hablando con una urgencia pastoral. Estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que modelar cristiandad. No podemos permitir que nuestro corazón se torne frío. Lo que Dios nos está llamando a hacer es que no seamos tibios. Jesús era bien claro, dice, preferiría que estuvieras frío o caliente, así sea donde estás, pero la tibieza es indiferente, tenías apatía. Esas son las señales de tibieza, es no tener fe y estar sin fruto. Lo que la escritura nos dice es que Jesús es alérgico a la tibieza. Pregunta, ¿estás tú tibio? Pregunta, ¿estás frío en tu caminar con Dios? ¿Estás persiguiendo a Dios con una tenacidad? Y si no es así, Dios está registrando una queja contra ti hoy. La iglesia de la Odisea entendía esa metáfora que Jesús estaba diciendo de agua tibia, porque 6 millas a distancia de la Odisea había una iglesia, había una ciudad llamada Hierápolis, y ahí había un canal que salía agua caliente, y cuando llegaba ya esa agua a la Odisea, ya no estaba caliente, estaba tibia, y esa agua tibia no se toma, no está fría ni está caliente. Tú no haces té con agua tibia, tú lo haces con agua caliente. Si tú quieres té frío, tú lo haces con hielo. En el menú de Starbucks tú no ves café tibio, ellos tienen o café caliente o café frío. Si fuera así, ellos tuvieran un negocio de café tibio. Y quiero que sepas que el agua tibia no se podía tomar, era también inusable, también para propósitos médicos. Piensa en esto, cuando tú estás pasando una enfermedad, un quiropráctico te dice, pon algo caliente o frío en tu cuerpo para que encuentres y veas una recuperación en tu cuerpo. Dice Jesús, eres como una iglesia tibia porque no tienes nada medicinal para tu iglesia, no puede ser usado por el Espíritu Santo por tu apatía. Y Jesús dice, tengo que escupirte de mi boca porque eso es ofensivo para mí, la tibieza. Amo lo que Francis Chan, este pastor y autor, dice acerca de estas personas. Dice, las personas tibias tienden a elegir lo que es popular sobre lo que es correcto. La gente tibia realmente no quiere ser salva de su pecado, quieren ser salvos de la pena de su pecado. Y sigue diciendo, las personas tibias rara vez comparten su fe con sus vecinos, compañeros de trabajos o sus amistades. Las personas tibias agradecen sus lujos y comodidades y rara vez se plantean
intentar dar lo máximo posible de la pobreza, de los pobres. Esto lo puede pasar a cualquier persona. Y eso no pasa rápido, sino lentamente. ¿Cómo? Cuando no nos unimos a la adoración, cuando no somos parte de la comunidad de ser un seguidor de Dios. Es cuando ignoramos la convicción del Espíritu Santo. Es cuando echamos abajo lo que Dios nos dice hacer. Es cuando permitimos que la desobediencia crezca en nuestra vida. Eso es lo que lleva a que seamos tibios en el alma. Pregunta, ¿estás tú tibio? Dios tiene una queja sobre la iglesia de la Odisea y es que ellos estaban tibios. ¿Cómo respondieron las personas? ¿Cómo respondió la gente? No había arrepentimiento. Esta persona es tan inconmovible. Revelaciones 3:17 dice, Apocalipsis 3:17 dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Cuando ves ese versículo, hay tres partes de la respuesta de los laodiceos, de por tener falta de pasión, por ser individuos, decir yo soy salvo y eso es todo, ninguna práctica de disciplina espiritual, nada que te rete a tu fe, que te hace orar y clamar y ayunar. Es como si fueras un cristiano profesional. Y una persona cristiana profesional es alguien que no modela bien la fe cristiana. Un cristiano profesional están tan cómodos, nunca se incomodan. Solo dejan que muchas cosas pasen. Solo no quieren ofender a las personas, quieren estar bien con todos, pero Jesús estaba en el negocio de ofender y no en forma que le hace daño a otras personas. No, no estoy diciendo que tú estés caminando como un cristiano enojado, no es así. Tiene que haber un fuego en tu interior sobre las cosas de Dios, que tú no actúas como el mundo. Y hay una distinción especial sobre tu vida y la vida de los no creyentes, que tu creencia y tu comportamiento muestre que tú eres de Dios. Los laodiceos dicen soy rico, se han hecho ricos. Pablo dice, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Es cuando tú estás concernado de llenar tu bolsillo de dinero. Yo te estoy diciendo a ti que tiene que haber otras metas que tú persigas, otras que están más allá de lo monetario. ¿Qué tal las almas, tus familias conocer a Cristo como Salvador? ¿No te molesta? ¿Qué tal tu destino en Dios y tu llamado? ¿Te molesta? Quiero que veas que los de la Odisea, su respuesta era yo soy rico. Y dice, y dan otra forma de reanalizar su comportamiento. Ellos tenían estaban muy cómodos. Y el estar cómodos no te hace estar lleno de pasión. Tú no puedes librar a las personas porque estás atrapado. Me gusta lo que decía uno de los predicadores ingleses, Charles Spurgeon. Dice, cuando las iglesias entren en la condición de una fe a medias, que toleran el Evangelio, pero tienen un gusto por el error, hacen mucho más daño a su época que los herejes.
déjame retarte algo más. Tienes que tener un peso por las almas. Uno de los predicadores dijo lo siguiente: cuando los adoradores iban en oración, se preguntaba uno al otro, ¿tienes tú un peso para esta reunión? Y seguía esta otra pregunta, ¿tienes tú un peso para las almas? Y con labios temblorosos y ojos llorosos, la respuesta venía y decía, yo tengo, oh vecino, Dios es mi juez. Cuando yo sentí un llamado de Dios y vi a mis propios hijos perdidos, vi a tus hijos perdidos, vi a los hijos de mis vecinos perdidos y clamé a Dios. Y en respuesta a tu pregunta, sí tengo un peso por las almas. Con labios temblorosos continuamos diciendo y oramos. Esto es como cuando tú ves a unos niños llorando porque emocionalmente están derrotados. Pregunta, ¿la queja de Dios de un corazón tibio te llega a ti? ¿Cuál fue la respuesta de los laodiceos? Dicen, yo no necesito respuesta de nadie. Ellos son autosuficientes. Los tibios, ellos creen que el éxito es medido por la suficiencia. Déjame tocar más fuerte en tu conciencia. Si puedo retarte a que salgas de la apatía y la complacencia y salgas de alma tibia, entonces yo podría hoy cumplir con mi pastorado y decirte en forma respetuosa, un predicador dijo lo siguiente, me recuerdo a una mujer diciéndole a John Newton, tú conoces a John Newton, aquel que escribió esta canción, Gracia Maravillosa. Este capitán se convirtió en un pastor. McShane está diciendo esto de Newton, dice, la mujer en su lecho de muerte le dijo a Newton, frecuentemente me has hablado a mí de Cristo, pero, oh, no me dijiste lo suficiente de mi peligro. Y yo no quiero ser culpable de evadir tu peligro. Te estoy diciendo a ti que la tibieza de alma es peligrosa. La tibieza de alma te lleva a un lugar de apatía y falta de poder. Y eso es antitético a la fe cristiana. Chequéate porque puedes estar en error si tú crees que la tibieza de alma está bien. Jesús dice, no está bien. Yo te escupo de mi boca y quiero animarte hoy que Jesús nos está llamando, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, aún a mí mismo, a ser renovado, a estar ardiente para Él. Y quiero que veas que la queja de Dios y la respuesta de la gente trajo el consejo de Dios. Y esa es mi pregunta, ¿cuál fue el consejo de Dios a los laodiceas? Me gusta la naturaleza de Dios. Él nunca nos corrige sin darnos una consejería. Él nunca nos reta sin darnos una expectativa de qué hacer. Y quiero que vea las respuestas de Dios en cómo nos podamos convertir renovados y movernos a una cristiandad ardiente. Eso es lo que es el consejo de Dios. Primero tiene que obtener que la cristiandad no es normativa, no es algo tibio, tienes que tener una convicción en lo más interior de ti. Muchas veces cuando usamos la palabra convicción es cuando hacemos algo malo que el Espíritu Santo
nos trae convicción, pero estoy usando otra forma para la palabra convicción. Es tú tener un corazón donde tú dices, yo no voy a caer en la trampa de apatía, no voy a racionalizar y agarrar el estar tibio. La convicción dice, yo voy a agarrarme de una promesa, lo que dice Hebreos 1:7, que dice lo siguiente, Dios hace a sus sirvientes llamas de fuego. Jesús, hame una llama de fuego. Dios, bautízame en el fuego del Espíritu Santo. Renuévame para yo tener ese fuego para ti, donde yo tenga ese peso para las almas. Tú tienes que tener una convicción que la apatía es antitética a la fe cristiana. La tibieza no es cristiandad real, es una aparición falsa de la cristiandad. Y esa no es la normativa, no es como debemos obrar. Pero cuando tú agarras la convicción y agarras la palabra de Dios que dice, tú dices, Señor, que tú coges a tus ministros, a tus siervos, una llama de fuego, bautízame. ¿Qué estoy yo diciendo acerca del consejo de Dios? Dios nos quiere ayudar en formular nuestro pensamiento, que tenemos que entender que la normativa de cristiandad es ardiente, así que tienes que ver la perspectiva que la cristiandad no puede ser socializada con un crucero. Es un barco de guerra. Estamos en misión para cumplir el llamado de Dios para nuestra vida. Así que si agarramos la perspectiva que la cristiandad es un barco crucero, ¿sabe? Con las mentalidades estas, vamos a hacerte un contraste de ambos. Un crucero dice estamos en vacaciones. El buque de guerra dice estamos en guerra. El crucero dice se trata de mí. Y un barco de guerra dice, estoy aquí para Dios. La mente de un barco de guerra dice, yo estoy aquí para servir. Dice, una cristiandad de crucero dice, yo puedo quejarme, pero una mentalidad de guerra, de barco de guerra dice, yo fui elegido para servir en el barco de Dios. Y quiero preguntarte, ¿qué mentalidad tienes tú? No digo, ¿dónde te encuentras tú posicionalmente, teológicamente? Estoy hablando de tu mente y tu comportamiento. Cuando tú caminas tu vida en la cristiandad, si hay un investigador privado, diría yo, que tú eres un cristiano frío o un cristiano caliente. En un cristiandad de crucero ve en la oración como algo forzoso, pero la oración en un barco de guerra dice es necesario. La cristiandad de crucero dice vamos a encalzar, vamos a estar en el sol prontamente, pero la cristiandad de barco de guerra dice, yo voy hacia el Hijo de Dios. Un crucero ve el entretenimiento, pero un barco de guerra ve a Jesús como un general intrépido. Yo no estoy hablando acerca de alguien que no estoy hablando de alguien que es religioso, estoy hablando de alguien que vive la Biblia. No estoy hablando de saber todas las canciones que cantamos hoy, esa música contemporánea que suena bien. Estoy hablando cuando el salmista del cielo vive en tu vida y te da una melodía cuando estás en medio de una crisis. Quiero hacerte la pregunta, ¿quieres tu renovación? Y si quieres renovación, tienes que decir,
Dios, no quiero darte una excusa barata cuando tú encuentres una queja en contra de mí. Dice, Dios, me encontraste, Dios, me alaste, viste dónde estaba mi corazón frío y te pido que me perdone y me tornes. Jesús, la pregunta que estamos diciendo es, ¿cuál era el consejo a esa ciudad de la Odisea? Y el versículo 8 nos dice, en versículo 18, así es que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Lo que Jesús estaba diciendo a los de la Odisea, oro que es poro, oro, así, poro, oro puro ha sido refinado. Cuando Jesús puede ver en ese oro refinado, él puede ver su reflexión. Me recuerdo cuando yo estaba en Grecia, había un mercado y vi en una de las bases, en un tronco de un árbol decía, Rolex falsos se venden aquí. Ni siquiera estaban mintiendo, estaban diciendo, estos Rolex son de mentira. Y quiero lo que entiendas que Jesús estaba diciendo, si tú crees que el oro que tú tienes es real, realmente es oro falso, al menos que sea tratado por el fuego del Espíritu Santo en obediencia y devoción, y tú hacer el llamado de Dios. Entonces Él nos llama a comprarle ropa a Él. No dejes que la ropa que te viste sea esta falta de convicción que te vista, que sea un carácter roto que te vista, que sea la ropa de Dios, de una vida redimida, que tú estás dispuesto a caminar el caminar de Dios. Y cuando Dios te llama a hacer algo, tú lo haces. Entonces lo que Jesús te dice es, quiero que comas de mí. Quítate el vestuario de ser un comelón y ponte el vestuario de alguien que ayuna. Piensa en esto. ¿Qué tan poderoso sería si tú estuvieras en fuego por Dios? Piensa acerca de la iglesia de Jesús si todos estuviéramos ardiendo por Dios. En el aposento alto habían 120 personas que estaban quemándose por Dios. Tú no necesitas muchas personas, tú necesitas personas que están en fervor por Dios. Quiero que veas que Dios está haciendo algo en lo más profundo de ti. Y quiero invitarte a que te unas conmigo en una jornada de renovación personal. No sé cuánto tiempo, no tengo todas las respuestas, pero sé que mi alma está hambrienta de Dios. Mi alma está sediente de Dios. Y yo no voy a dejar que los títulos me engañen o logros que he tenido educativo. Necesito que el Espíritu Santo renueve mi corazón y mi afecto a Él. Me gusta lo que A.W. Tozer, el autor y pastor, dijo, oh Dios, he probado esa bondad y me ha satisfecho y me ha dado sed de más. Estoy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. Me avergüenzo de mi falta de deseo. Oh Dios, el Dios triuno, quiero estar deseoso de ti. Anhelo estar lleno de anhelo. Tengo sed de tener más sed aún. Y te pregunto, ¿te unirás tú a mí mientras yo te llevo a ti y al resto de la comunidad de Cristo en una jornada para experimentar ser renovado? No queremos ser tibios, ni queremos ser fríos, queremos estar ardiendo en Dios. Podría postrar tu corazón para orar y ora en una voz alta y Padre Celestial, que el poder de tu Espíritu Santo
caiga en las partes áridas de mi alma. Renueva mi afecto para ti y las cosas sagradas, que yo pueda perseguirte con fervor y tenacidad. Dios, despierta en mí una hambre y una sed para tener comunión contigo y conectarme contigo en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por orar conmigo. Y si eres alguien que nunca has invitado a Jesús a ser tu Salvador, ¿podrías orar esta oración conmigo? Jesús, soy tuyo. Acéptame a tu familia. Lava mis pecados. Cámbiame en el nombre de Cristo. Amén. Felicidades. Si oraste conmigo, sigue las instrucciones en la pantalla para nosotros poder ayudarte a anclarte en tu caminar con Jesús. No puedo esperar hasta la próxima semana, mientras comienzo esta serie de ser renovado. Tenga una semana maravillosa.